Vamos a estudiar algunos temas relacionados con potencias de matrices, el cual es un tema recurrente que suele aparecer mucho cuando uno trabaja con autovalores y autovectores. Entonces, observemos por ejemplo el punto 7 de la guía de estudios. Entonces, en ese caso, nos piden, dada una determinada matriz, calcular primero a la séptima. Primero, por supuesto, vamos a aclarar que al ser 7 una potencia no muy grande, uno podría hacer las multiplicaciones hasta llegar a la potencia 7, pero la idea es aprender técnicas que se puedan utilizar cuando la potencia sea mayor que 7. Entonces, primero recordemos que al final del video anterior aprendimos una propiedad que decía que, vamos a ir anotándola acá, si A es diagonalizable, es decir, si existía una matriz B diagonal tal que A se puede escribir como P a la menos 1 por A por P, para una matriz P invertible, donde en realidad particularmente D era la matriz que contenía en su diagonal principal a los autovalores de A y P era la matriz de los autovectores asociados. Entonces, si es diagonalizable, si se cumplía esa relación, entonces uno lo que sabía es que para cualquier número natural, para cualquier potencia natural, también se cumplía la misma relación, es decir, que d a la n se puede expresar como p a la menos 1 por a la n por p. Entonces, en realidad, uno lo que encuentra es que las potencias de A y B están relacionadas, pero a través de la misma matriz diagonalizante. Puedes observar que P está formada por los autovectores de A, de la matriz original, no de A a la N. Entonces, en este caso, multiplicando por P a la izquierda de ambos lados y por P a la menos 1 a la derecha de ambos lados, uno puede entonces obtener la siguiente relación, que es que P por D a la N por P a la menos 1, es decir, despejando a la N, uno puede obtener una expresión para la N en función de la potencia de la matriz diagonal. ¿Qué ventaja tiene esta expresión? Que no es muy difícil calcular cualquier potencia de una matriz diagonal, pues lo único que tiene que hacer es elevar los elementos de la diagonal principal, que son los únicos distintos de 0, a la N. Entonces es mucho más fácil calcular D a la N que a la N. Entonces vamos a resolver el punto A y lo vamos a resolver de dos maneras. Entonces el primer método es a través de esa relación recién mostrada vía a la n igual a p por d a la n por p a la menos 1, donde p es la matriz formada en su diagonal por los autovalores de A y p es la matriz de los autovectores asociados. Sí prestar atención en qué orden van P y P a la menos 1, si bien en la diagonalización P a la menos 1 va a la izquierda, cuando uno está calculando a la n, P a la menos 1 va a la derecha, pues viene de despejar de la relación anterior. Entonces primero buscamos autovalores, entonces para buscar los autovalores planteamos la ecuación característica que era 0 igual al determinante de A menos lambda por I. En este caso el determinante de 1 menos lambda, 4, 2 y 3 menos lambda. Entonces al resolver esto es 1 menos lambda por 3 menos lambda menos 8, y esto sería lambda cuadrado eh, lambda cuadrado menos lambda menos 3 lambda es menos 4 lambda, y sería más 3 menos 8 menos 5. Entonces el polinomio característico es lambda cuadrado menos 4 lambda menos 5. Si buscamos, como esto está igualado a 0, pues estamos trabajando con la ecuación característica. De aquí obtenemos que las dos raíces son, observar que 5 es una de las raíces, pues tenemos 5 al cuadrado que es 25, 4 por 5 que es 20, o sea sería 25 menos 25 menos 5 a 0, así que uno de los autovalores es lambda igual a 5, y como la multiplicación
de ambos autovalores me tiene que dar el término independiente. El otro autovalor es menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por menos 1 es más de 4 y 1 es 5, menos 5 6. Entonces ahora tenemos que buscar los autovectores para lambda igual a 5. Tenemos que resolver el kernel. Resuelvo el sistema a menos 5i por x igual al vector nulo, es decir, estamos buscando el kernel de a menos 5i. Entonces en este caso tenemos menos 4, 2 y 3 menos 5 es menos 2 como sistema homogéneo. Entonces podemos dividir toda la primera por menos 4, obtendríamos 1 menos 1 y 0. Y si hacemos la segunda por 2 más la primera, me queda 0, 0, 0. Entonces, fíjense, ya una cosa que podemos ir notando es que como tenemos una matriz de 2 por 2, y los dos autovalores son distintos, tenemos dos autovalores distintos, la matriz será diagonalizable. Entonces, en este caso, el rango de A menos 5i es 1, es decir, cada una de estas tiene multiplicidad algebraica 1, la multiplicidad algebraica tanto del 5 como el menos 1 es 1. Entonces, por el teorema de la dimensión, la nulidad de A menos 5i, que es la multiplicidad geométrica del autovalor 5, también va a ser 1. Y la solución de esto, observemos que podemos hacer i igual a alfa y x también será igual a alfa, despejado de la primera ecuación. Así que el espacio característico asociado a lambda igual 5 está formado por todos los xy que se pueden escribir como alfa alfa, es decir, alfa por 1, 1 con alfa un número real. Entonces, luego podemos tomar como autovector asociado al autovalor 1 el 1, 1. ¿Sí? Pues podemos tomar cualquiera que esté en el espacio característico exceptuando el vector 1. Y ahora para lambda igual a menos 1, resuelvo el sistema A más I por X igual al vector nulo, es decir, queda el sistema XY, entonces cuando lambda es menos 1, aquí queda 2, 4 y 2, 4, 0, 0, entonces podemos dividir la primera por 2 y hacer la segunda menos la primera. Entonces llegamos a la conclusión, como era de esperarse, que el rango de A más I es 1, lo cual implica que la nulidad de A más I, que es la multiplicidad geométrica del autovalor menos 1, también es 1, así que tenemos la solución igual a alfa, x sería menos 2 alfa, así que el espacio característico de lambda igual a menos 1 está formado por todos los xy que se pueden expresar como menos 2 alfa y alfa, es decir, alfa por menos 2 y 1 con alfa 1 real. Entonces podemos tomar como autovector el menos 2, 1, que es el más sencillo, que se ve directamente de ahí. Con estos autovectores ya calculados, no tenemos que construir las matrices B y P, particularmente podemos tomar B como 5, 0, 0, menos 1, también podríamos haber puesto el menos 1 aquí y el 5 donde está el menos 1. Solamente hay que tener cuidado de tomar bien la P asociada, como colocamos el 5 primero va el autovector correspondiente al 5, luego el autovector que tomamos correspondiente al menos 1, y para esos valores sí podemos ya calcular a la séptima, que va a ser P por D a la séptima por P a la menos 1, utilizando esta fórmula de aquí. Así que esto va a ser P, que es 1 menos 2, 1 y 1 por 5, 0, 0 y menos 1 a la séptima por
P a la menos 1, que ya para no perder tiempo les digo lo que da 1/3, 2/3, menos 1/3 y 1/3. Entonces esto va a ser 1, menos 2, 1 y 1. Hacer la matriz diagonal a la séptima, hacer simplemente 5 a la séptima, 0, 0 y menos 1 a la séptima es menos 1 por 1/3, 2/3, menos 1/3 y 1/3. La multiplicación de las dos primeras es 5 a la séptima, luego 0, 2, 5 a la séptima, y la posición 2, 2 es 0, menos 1, y esta falta multiplicarla por 1/3, 2/3, menos 1/3 y 1/3. Y ahora esto va a ser 5 a la séptima sobre 3, menos 2/3, es 5 a la séptima, 5 a la séptima, vamos a escribirlo más chiquito porque vamos a tener que poner aquí denominadores. Esto va a ser 5 a la séptima, menos 2 sobre 3, luego en la posición 1, 2 va a ser 2 por 5 a la séptima sobre 3 más 2/3, 2 por 5 a la séptima más 2 sobre 3, luego 5 a la séptima sobre 3 más 1/3 va a ser 5 a la séptima más 1 sobre 3, y por último 2 por 5 a la séptima sobre 3 menos 1/3, 2 por 5 a la séptima menos 1 sobre 3. En general, estas matrices van a terminar expresadas de esta forma como potencias de los autovalores, sobre todo si yo estuviese calculando, no sé, por ejemplo, a la 47. Uno no hace 5 a la 47 porque es un número muy grande, que en realidad la calculadora la mayoría de las veces ni siquiera lo puede resolver. En este caso, como es una potencia relativamente pequeña, uno podría hacer la cuenta y esto termina dando, es decir, 5 a la séptima menos 2 sobre 3 es 26.000, me comí un número, es todo más prolijo y además para hacer un poquito más despacio, y esta matriz termina siendo 26.041 en la primera posición, en la posición 1, 2 es 52.084, en esta posición es 26.042 y esta es 52.083, y este sería el resultado de esta de aquí, sería a la séptima. Pero ya les digo, en la mayoría de las veces, sobre todo cuando uno trabaja con potencias más grandes, termina el cálculo aquí y lo deja expresado de esa manera. Bueno, entonces, este sería un primer método para calcular esto. Pero en realidad, sobre todo cuando el tamaño de la matriz, en este caso es una matriz de 2 por 2, no es muy grande, existe otro método que permite calcular esto mismo sin tener que ni siquiera calcular los autovectores. Y es de la siguiente manera. Es un método que se deriva del teorema de Cayley-Hamilton, entonces vamos a ponerle segundo método. Entonces, en este segundo método lo que hacemos es lo siguiente. Primero que nada, vamos a hacer una serie de observaciones. Por el teorema de Cayley-Hamilton, que vimos en uno de los videos anteriores, sabemos que si tenemos la ecuación característica del polinomio que se verifica para los valores de lambda, entonces el teorema de Cayley-Hamilton lo que me dice que la matriz verifica también su polinomio característico, pero en lugar de darme como resultado 0, me da, adaptándolo como resultado, la matriz. Entonces, particularmente en este caso, debe cumplirse que, como el polinomio característico es lambda cuadrado menos 4 lambda menos 5, debe cumplirse en este caso que
a al cuadrado menos 4 por a, es decir, en cada lugar que dice lambda, reemplazamos la matriz, menos 5 por la identidad, me tiene que dar la matrícula. Entonces de aquí podríamos despejar que la potencia mayor, que es a cuadrado, se puede expresar como 4 veces a, que pasa sumando, más 5 veces la identidad. Entonces, a partir de esa observación, lo que podríamos hacer es multiplicar ambos lados de esta expresión nuevamente por a, ¿sí? Podríamos multiplicar, vamos a hacerlo en otro color, multiplicar en ambos lados por a, y lo que obtendríamos es de este lado a al cubo, y aquí tendríamos 4a cuadrado más 5 por a, distribuyendo la a. Pero como a cuadrado ya sabemos que es 4a más la identidad, podríamos obtener que a al cubo va a ser 4 por, y en lugar de a cuadrado ponemos 4a más 5 por la identidad, todo más 5a, entonces ya que obtenemos que a al cubo es 4 por 4, 16 más 5, 21 veces a, más 5 por 4, 20 veces la identidad. Entonces, a partir de esto, ¿qué vamos obteniendo? Obtuvimos que a cuadrado se puede expresar como 4 veces a más 5 veces la identidad, eso del primer despeje. Luego encontramos que a al cubo se puede expresar como 21 veces a más 20 veces la identidad. Es decir, que uno siempre puede escribir cualquier potencia de la matriz como combinación lineal, en este caso de a y la identidad. Sí, porque podríamos hacer el mismo truco, multiplicar ambos lados de la expresión para a al cubo para obtener a la cuarta. Aquí aparecería nuevamente a cuadrado y a cuadrado lo volveríamos a reemplazar por lo que despejamos originalmente, y ahí podríamos obtener a la cuarta en función de a y la identidad. Es decir, que de esta manera uno puede generalizar esta expresión y escribir a la n como una combinación lineal de a y de la identidad. ¿Por qué a y la identidad? Porque en este caso, como la matriz, lo que despejamos originalmente del teorema de Cayley-Hamilton era a al cuadrado, y las potencias anteriores a al cuadrado son a la 1 y la identidad que es a la 0. Entonces, por eso decía que si el orden de la matriz no es muy grande, uno puede escribir, uno puede llegar a calcular las potencias de la matriz de una manera más fácil a través de esta relación. Digo eso porque si A fuese una matriz de 25 por 25, una potencia como A a la 500 quedaría en función de A a la 24 hasta A a la 0. Ahí ya el trabajo no es tan sencillo. Pero para matrices relativamente pequeñas, este método es probablemente mejor y más corto que despejar directamente de la relación entre las potencias de A a la n y de A a la n. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos cuáles son los coeficientes alfa y beta que verifican esta relación? Entonces, particularmente lo que estamos buscando es para n igual a 7, que es la potencia que queremos calcular, debe cumplirse que a la séptima va a ser igual a una combinación lineal de a y de la matriz identidad. Pero por el teorema de Cayley-Hamilton, pero utilizado en el otro sentido, también debe cumplirse esta misma relación, también debe cumplirse la misma relación para cada uno de los autovalores. Vamos a poner para cada autovalor, es decir, que lambda a la séptima debe ser alfa por el autovalor más beta, en este caso sería por 1 en lugar de la matriz identidad. Entonces, cuando hacemos esta relación para lambda igual 5, lo que obtenemos es que 5 a la séptima tiene que ser igual a 5 alfa más beta, y cuando lo hacemos para lambda igual a menos 1, obtenemos que menos 1 a la séptima, que es menos 1, tiene que ser igual a
menos alfa más beta. Entonces, de aquí obtenemos el sistema 5 a la séptima igual a 5 alfa más beta y menos 1 igual a menos alfa más beta. Por ejemplo, si restamos la primera menos la segunda, obtenemos que 5 a la séptima, si hacemos, si por ejemplo, si la primera menos la segunda, 5 a la séptima más 1 va a ser igual a 6 alfa, pues sería 5 alfa menos alfa y las betas se eliminan. Entonces, de aquí obtenemos que alfa vale 5 a la séptima más 1 sobre 6. Vamos a escribirlo en un lugar que se vea mejor. Entonces, voy a borrar esta partecita de aquí. Entonces de aquí obtenemos que alfa vale 5 a la séptima más 1. Estoy tratando de que me dé un lugar para escribir beta. Entonces alfa va a ser 5 a la séptima más 1 sobre 6, o sea, va a ser igual a, en este caso, 13.000, me faltó el 3, ya les digo cuánto es esta cuenta, 13.021. Y luego a partir de eso podemos obtener que beta, despejándolo por ejemplo de la última ecuación, va a ser menos 1 más alfa, o sea, alfa menos 1, es decir, 13.020. Sí, pues esto era un 3. Entonces, por lo tanto, luego podemos obtener de aquí que a la séptima se puede calcular en este caso como 13.021 por A más 13.020 por la matriz identidad. Y entonces si uno realiza 13.021 por la matriz A original, que era 1, 4, 2 y 3, más 13.020 por la identidad, que es 1, 0, 0, 1, lo que obtiene es esta misma matriz. Luego pueden chequear las cuentas, pero si uno realiza 13.021 por 1, 4, 2, 3, más 13.020 por 1, 0, 0, 1, da la misma a la séptima que habíamos obtenido por el otro método. Pero fíjense, todo lo que debemos hacer es simplemente esto de acá. Es más, en realidad, esto fue algo que yo hice como para mostrarles la relación general, pero la idea es que como del teorema de Peirce-Hamilton yo saco A cuadrado en función de A y la identidad, ya puedo directamente proponer que a la n la voy a poder escribir como alfa por A más beta por la identidad y hacer solamente esta partecita. ¿Sí? Entonces, estas son dos maneras en las que uno podría calcular a la séptima a partir de lo que conocemos hasta este momento. Vamos a ver ahora el punto B, donde observemos que la variación es que no solamente me pide calcular una potencia de la matriz, sino que luego me pide multiplicar ese resultado por un vector 4 menos 2. Eso es típico de lo que suele ocurrir cuando uno utiliza las potencias de las matrices para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencias. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar es, bueno, en realidad, primero que nada, digamos que uno podría resolver esto de tres maneras. La primera manera sería calcular, vamos a escribirlo completo, la primera manera sería calcular a la 41 por el método 1 recién visto, ¿sí? por el primer método, creo en realidad que lo había llamado, por el primer método recién visto, que era vía a la 41 como
P por D a la 41 por P a la menos 1 y luego hacer esa A a la 41 que obtuvo por 4 menos 2. Otro segundo método que uno podría hacer es calcular A a la 41 por el segundo método, es decir, usando el teorema de Cayley-Hamilton, ¿sí? Es decir, obtener A a la 41 como una combinación lineal alfa por A más beta por I, y luego, una vez que obtiene A a la 41, realizar A a la 41 por 4 menos 2. Pero existe un tercer método que se puede aplicar cuando uno no solamente quiere calcular la potencia de una matriz, sino la potencia de una matriz multiplicada por un vector. Entonces, para usar este método, lo primero que hago es calculo lambda y autovectores como en el primer método. ¿Sí? Como en el primer método. Entonces, obviamente no lo vamos a volver a repetir, ya sabemos que aquí da lambda 1 igual a 5 y el autovector asociado es de 1, 1, 1, y lambda 2 igual a menos 1 y el autovector asociado nos había dado menos 2, 1. Pero ¿qué ocurre? En este caso, como A es diagonalizable, pues recordemos que las multiplicidades algebraicas y geométricas de ambos autovalores eran iguales. Entonces, como en este caso la matriz es diagonalizable, los autovectores B1 y B2 forman una base, en este caso de R2, pues estamos trabajando con una matriz de 2 por 2. Entonces, B igual a 4 menos 2 puede escribirse como combinación lineal de B1 y B2, pues estos forman una base de R2. Es decir, existen alfa y beta tal que 4 menos 2 se puede expresar como, vamos a llamarle alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 para que no piensen que son los alfa y beta que mencionaba en el método 2 de Cayley-Hamilton. Es decir, en este caso yo puedo escribir 4 menos 2 como combinación lineal de el 1, 1 más beta por el otro era menos 2 y 1. Y entonces observemos que incluso en este caso es muy sencillo porque 4 menos 2 es un múltiplo de menos 2 y 1. Entonces de aquí obtenemos que la combinación lineal es alfa igual a 0, no sé por qué bueno, sí, en realidad es por costumbre que le volví a poner beta, pero a estos dos los había llamado alfa 1 y alfa 2 en el planteo teórico aquí. Así que tenemos alfa 1 igual a 0 y alfa 2. Para pasar del menos 2 al 4 hay que multiplicar por menos 2 y 1 por menos 2 me da menos 2. Entonces, básicamente, si bien en este caso resultó sumamente sencillo, pues uno era múltiplo directamente de uno de los autovectores, así todo, si no hubiese sido múltiplo de uno de los autovectores, uno puede hacer esto. Ahora, una vez que hemos expresado el vector como combinación lineal de los dos autovectores, podemos utilizar una relación teórica que es, a partir de la definición de autovalores y autovectores, sabemos que si algo es autovector de la matriz, verifica la relación que A por B es igual a lambda por D, pero también como hemos charlado en la teoría, sabemos que esa relación se cumple para cualquier potencia de la matriz, es decir, que si B es un autovector y lambda es un autovalor, cualquier potencia de la matriz por el autovector equivale a esa misma potencia del autovalor por el autovector. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de eso podemos deducir que A a la 41 por un determinado vector B cualquiera, no confundir, esto es
vamos a decirlo así, vamos a hacer específicamente para el vector 1 para no confundir la notación. Ahora que tenemos el vector b 4 menos 2 como combinación lineal de los autovectores, lo que podemos usar es la siguiente relación. Si b sub k es un autovector asociado al autovalor lambda sub k, sabemos que se debe cumplir la relación que a por b sub k tiene que ser lambda sub k por b sub k, es decir, el autovalor por el autovector. Pero como charlamos en la teoría anterior, en videos anteriores, esta relación también se cumple que si se cumple para la matriz, se cumple para cualquier potencia de la matriz, es decir, que cualquier potencia de la matriz por el mismo autovector es igual al autovalor asociado a la misma potencia por el autovector. Entonces, aprovechando eso para calcular una matriz A por un determinado vector B, lo que podemos hacer es a a la n por b, que es en realidad lo que queremos hacer, a la 41, lo podemos plantear como a la n, y el vector b sabemos que lo podemos expresar como una combinación lineal de los dos autovectores, alfa 2 por b sub 2. Entonces, aplicando esta relación, esto lo podemos, bueno, primero en realidad hacemos distributiva, esto sería a la n por alfa 1 por b1 más a la n por alfa 2 por b2. Y ahora, aprovechando que alfa es un escalar, lo podemos escribir como alfa 1 por a la n por b1 más alfa 2 por a la n por b2. Y ahora sí, aplicando dos veces esta relación, esto sería alfa 1 por el autovector 1 a la n, perdón, el autovalor 1 a la n por el autovector 1 más alfa 2 por el autovalor 2 a la n por el autovector 2. Entonces, aprovechando esta pieza de teoría, podemos calcular nuestro a la 41 por b como alfa 1, que es el primer alfa de la combinación lineal, por el autovalor asociado, que sería 5 a la 41 por el autovector asociado, que es 1, 1, más el alfa 2, que sería menos 2, por el autovalor asociado, que es menos 1, menos 1 a la 41 por el autovector asociado, que era menos 2, 1, y al hacer esto nos termina quedando que a la 41 por 4 menos 2 termina siendo simplemente menos 2 por menos 1 a la 41, que es menos 1, pues es una potencia impar, por menos 2, 1, y esto nos da menos 2 por menos 1 es 2, 2 por menos, perdón, es esto era 1, menos 2 por menos 1 es 2, 2 por menos 2 es menos 4, y 2 por 1 es 2. O sea que en este caso multiplicar por la matriz a la 41 simplemente lo único que hace es invertir los dos términos del vector que teníamos originalmente. Entonces, tengan en cuenta que en realidad esto es un hecho que ya se conoce de la teoría, la única relación que uno tiene que usar es esta, así que básicamente multiplicar a la 41 por el vector se reduce a simplemente, si recuerden que habría que calcular los autovalores y autovectores, pero una vez que uno los tiene, sería simplemente resolver este sistema para buscar la combinación lineal y luego esta partecita de acá. ¿Sí? Esto es algo conocido de la teoría. Entonces uno puede calcular autovalores y autovectores, calcular a la 41, que sería todo lo que habíamos hecho en blanco en la pantalla anterior, y luego todavía faltaría multiplicar por 4 a la menos 2, que vamos a tener metido, por 4 menos 2, que vamos a tener metido un 5 a la 41 y un menos 1 a la 41 en esta matriz. O puede buscar la combinación lineal porque el Hamilton y hacer esta misma cuenta, pero que igual vamos a tener que trabajar con el 5 a la 41. O puede buscar los autovalores y autovectores, que de última los autovalores hay que buscarlos siempre y el polinomio característico. Lo único que me ahorraba en Cayley Hamilton era el cálculo de los autovectores, pero sí tenía que resolver la combinación lineal de la potencia de la matriz. Entonces, en este caso igualmente tendría que buscar los autovalores y el polinomio característico.
Tendría que buscar los autovectores, pero en lugar de buscar la combinación lineal de la matriz, buscaría la combinación lineal para el vector dado y luego simplemente esta partecita. Este probablemente sería el método más conveniente cuando uno tiene que hacer una matriz acompañada de un vector. Si es solamente la potencia de una matriz, depende. Si la matriz es grande, el primer método; si la matriz de orden relativamente pequeño, el de que elijan. ¿Sí? Entonces, por eso conviene conocer todas esas alternativas. Bueno, y finalmente vamos a hacer el punto 8, donde ocurre algo similar, pero acá nos vamos a encontrar con una sorpresa. Entonces, primero busquemos los autovalores y autovectores. Buscamos, entonces primero buscamos lambda y autovectores. Al buscar lambda y los autovectores, entonces, sabemos que como A es una matriz triangular, entonces como A es triangular, sabemos que los dos autovalores van a ser iguales, pues los dos, es decir, como A es triangular, los autovalores son los elementos de la diagonal principal. En este caso, como los dos elementos de la diagonal principal son iguales, me van a dar los dos autovalores iguales e iguales a 2. Entonces, sabiendo eso, busco o resuelvo lambda no, resuelvo A menos 2i por x igual al vector nulo, así que en este caso vamos a tener xi. Fíjense que no lo llegamos a poner, pero en este caso a menos lambda i hubiese sido 2 menos i, menos 1, 0 y 2 menos i, no, 2 menos lambda. Así que en este caso, como lambda es 2, quedaría 0, menos 1, 0 y 0. Entonces, al resolver esto, en realidad lo que termina pasando es que, como el rango de A menos 2i es 1, entonces la nulidad de A menos 2i va a ser la multiplicidad geométrica del 2, va a ser 1. Entonces quiere decir que vamos a tener un único autovector que surge de hacer, en este caso, sabemos que de la segunda ecuación y vale 0, de la primera ecuación y vale 0, y la variable libre va a ser x. Entonces tenemos que, en este caso, el espacio característico asociado a lambda igual 2 van a ser todos los xi que se pueden escribir como alfa 0, o sea, alfa por 1, 0. Así que el autovector asociado es a lambda 1, que en este caso es igual a lambda 2, va a ser el 1, 0. ¿Cuál es el problema? Que en este caso luego, como la multiplicidad algebraica del autovalor 2 es 2, pues está el polinomio, si hiciésemos el polinomio característico sería 2 menos lambda al cuadrado. Es distinto de la multiplicidad geométrica de 2, que es 1, resulta que A no es diagonalizable. Entonces, como A no es diagonalizable, luego no existe D tal que D se pueda expresar como P a la menos 1 por A por P. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, cuando A no es diagonalizable, y esto es una parte de teoría, cuando A no es diagonalizable, existe una matriz J llamada forma canónica. Estaba grabando el programa y salió mal la escritura, llamada forma
canónica de Jordan, o simplemente matriz de Jordan, tal que se cumple la misma relación como si hubiese sido una matriz diagonal. Pero cuando A es de 2 por 2, esta forma canónica de Jordan tiene la forma J igual a los dos autovalores como en la diagonal, como si fuese una matriz diagonal en la diagonal principal, pero tiene un 1 en esa posición. En realidad el porqué de todo esto y cómo se busca en realidad estrictamente la forma de Jordan lo vamos a ver en un video completo aparte sobre matrices de Jordan, pero como les comenté anteriormente en este curso, cuando la matriz no sea diagonalizable solamente vamos a trabajar con las formas de Jordan de 2 por 2. En ese video posterior yo les voy a mostrar toda la teoría detrás de las matrices de Jordan y cómo se construyen para una matriz de cualquier tamaño. Pero en la práctica, como ya vimos, desde un punto de vista probabilístico, uno puede probar que la mayoría de las matrices sí son diagonalizables, y de las pocas que no son diagonalizables solamente vamos a trabajar en este curso de 2 por 2. Entonces, la matriz de Jordan tiene esta forma, y lo que uno se puede preguntar es cómo yo hallo P, teniendo en cuenta que P, por lo dicho acá, tiene que ser invertible. Si P tiene que ser invertible y solamente tengo un autovector. Bueno, entonces se recurre al concepto de autovector generalizado. Entonces, vamos a ver un pequeño pedazo de teoría que es el siguiente. Primero, sea A una matriz de 2 por 2, es decir, que esto que voy a hacer ahora solamente vale para matrices de 2 por 2. Si A fuese de otro tamaño, se hace de una manera distinta, que los vamos a ver bajo la teoría de matrices de Jordan. Sea una matriz de 2 por 2. Sea lambda un autovalor de multiplicidad algebraica igual a 2 y multiplicidad geométrica igual a 1, que es el caso que tenemos exactamente en este momento. Luego, si B1 es un autovector asociado a lambda, luego existe un vector B2 tal que A menos lambda, vamos a escribirlo más prolijo, tal que A menos lambda por I. Por B2 es igual a SB1, que es autovector asociado a lambda, ¿sí? Y en este caso B2 se llama autovector generalizado. Entonces es algo que entre comillas se comporta como si fuese un autovector, si bien no lo es. En realidad, lo que vamos a ver en la teoría más adelante es que es en realidad un autovector de una potencia mayor de A menos lambda I. Es decir, uno está en el kernel de A menos lambda I y en el kernel de A menos lambda I a la P hay una potencia. Bueno, entonces en este caso buscamos B2 para poder formar esta matriz P. Entonces, lo que planteamos es A menos, en este caso lambda vale 2, A menos 2i por B2 igual a B1, que es el que ya hallamos como autovector, que nos había dado el 1, 0, ¿sí? En este de aquí. Entonces nos va a quedar nuevamente 0 menos 1, 0 y 0, pero ahora en lugar de estar igualado a 0, 0, está igualado a 1, 0. Entonces, como nuevamente me tiene que volver a quedar un sistema compatible indeterminado, y en este caso la solución es x igual a alfa y igual a menos 1. Entonces quiere decir que x y en este caso es alfa
menos 1, o sea que esto se puede poner como alfa 0, es decir, lo que tiene alfa, más los términos independientes que son 0 menos 1, igual a alfa por 1, 0, más 0 menos 1. De estas infinitas soluciones, elijo un alfa arbitrario, por ejemplo, alfa igual 0, pues como aquí tengo términos independientes no me va a quedar el vector nulo, y obtengo que B2 cuando alfa vale 0 va a ser el 0 menos 1. Luego, entonces en este caso, J, la matriz de Jordan va a ser 1, no, va a ser 2, 1, 0, 2, pues 2 es el autovalor, y la matriz P asociada va a ser en este caso 1, 0, 0 y menos 1. Es decir, primero coloco el autovector y luego el generalizado. Entonces, así como se cumplía la relación que en D a la n era P a la menos 1 por A a la n por P, luego sí se va a cumplir que para la matriz de Jordan, como J se puede expresar como P a la menos 1 por la matriz A original, por P, entonces J a la n va a ser P a la menos 1 por A a la n por P. Entonces de aquí podemos obtener que A a la n la podemos expresar como P por J a la n por P a la menos 1, haciendo el mismo despeje del sinusoide. Luego, la A a la quinta que estamos buscando la vamos a poder obtener haciendo P, que en nuestro caso sería 1, 0, 0 menos 1, por J a la quinta, que en este caso sería 2, 1, 0, 2 a la quinta, y P a la menos 1, fíjense que como esta es una matriz diagonal, la inversa es invertir cada elemento de la diagonal, el inverso multiplicativo de 1 es 1 y el de menos 1 es menos 1, así que P a la menos 1 en este caso es lo mismo que P, así que esto va a ser 1, 0, 0 menos 1 por, bueno, aquí otro pedacito de teoría. Vamos a ver también más adelante en esa teoría de Jordan que si J es de la forma lambda 0, 0 lambda, lambda 1, 0 lambda, entonces J a la n se puede calcular como lambda a la n por lambda a la n menos 1, 0 y lambda a la n. Esto también lo vamos a ver en el futuro en la teoría de matrices de Jordan. Entonces, particularmente en este caso va a ser 2 a la quinta, que es 32. Aquí quedaría 4 por 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16, 5 por 2 a la cuarta, porque n es 5. 2 a la cuarta es 16, 5 por 16 es 80, 0 y 32, 0 y 32, por 1, 0, 0 menos 1. Esta primera multiplicación me da 32, 32, ahora estamos haciendo fila 1 por columna 2, así que sería 80, 0 menos 1 es 0 y 0 menos 32 es menos 32, y cuando uno lo multiplica eso por 1, 0, 0 menos 1, llegamos al resultado final que estábamos buscando, que lo escribo aquí, ¿sí? Esto vendría aquí a continuación, esto sería 32 y 0 es 32, 0 menos 80 es menos 80, 0 y 1 y 0 y menos 32 es 0, y 0 y menos 32 es menos 32, a ver,
parece que hubiese puesto un menos, pero sí es 0 y menos 80 y menos 32. Ese sería el resultado que estábamos buscando, ¿sí? Entonces, perdón, esto es menos 32 por menos 1 es más 32. Ese es el resultado que estábamos buscando. 32 menos 80, 0 y 32. Esta sería la quinta que estábamos buscando. Nuevamente, aquí hicimos la cuenta porque la potencia quinta no es tan grande. Si hubiese sido más grande, simplemente, por ejemplo, si uno estuviese calculando para esta misma matriz j a la 83, simplemente esto lo dejamos expresado como 2 a la 83, 83 por 2 a la 82, 0 y 2 a la 83, y trabajaríamos con las potencias de 2 a la 83. Entonces, de esta manera es como uno puede calcular la potencia en el caso que la matriz no hubiese sido diagonalizable. Y ahora lo vamos a hacer por un segundo método, que no requiere calcular el autovector generalizado, ¿sí? Es decir, que también va a estar basado, al igual que en el caso anterior, en el teorema de Cayley-Hamilton, y van a ver que en este caso es mucho mejor. Entonces, nuevamente comenzamos como siempre calculando los autovalores y el polinomio característico. Entonces, nuevamente, del polinomio característico sabemos que en este caso a al cuadrado va a ser lambda al cuadrado menos 4 lambda más, perdón, al cuadrado no, sino el polinomio característico va a ser lambda al cuadrado menos 4 lambda más 4, que es haciendo este cuadrado de binomio. Entonces, ahora sí, por el teorema de Cayley-Hamilton, sabemos que P de A, que va a ser en este caso A cuadrado menos 4A más 4A, pues tenemos que cambiar todas las ocurrencias de lambda por A, menos 4A más 4 por la identidad, y aquí sí lo que yo me había adelantado, podemos despejar que A cuadrado lo podemos escribir como 4A menos 4 veces por la identidad. Ahora, en este caso, nuevamente sabemos que así como A cuadrado es una combinación lineal de A y de identidad, entonces por lo tanto, por aplicación de potencias repetidas, sabemos que a la n lo vamos a poder escribir como una combinación lineal de A y la matriz identidad. Entonces, por nuevamente Cayley-Hamilton, pero usado en el otro sentido, es decir, para volver a los autovalores, sabemos que lambda a la n va a ser alfa por lambda más beta, porque la identidad se convertiría en 1. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí tenemos un solo autovalor. Es decir, sí sabemos que 2 a la... En este caso, como queremos calcular la potencia 5, para lambda igual a 2 y n igual a 5, 2 a la quinta va a ser igual a 2 alfa más beta. Pero si derivamos miembro a miembro, podemos obtener una nueva relación para lambda, es decir, si derivo miembro a miembro, obtenemos que n por lambda, la n menos 1, va a ser igual a la derivada con respecto a lambda de todo esto va a ser simplemente alfa, o sea que 5 por 2 a la cuarta va a ser igual a alfa. Entonces de aquí obtenemos que 16 por 5, alfa vale 80, y como alfa vale 80, aquí tendríamos 32 menos 2 veces 80, que es 160, entonces tendríamos que 32 es igual a 2 por 80 más beta, entonces de aquí sacamos que beta vale menos 128, entonces
Y aquí podemos obtener que luego a la quinta se puede expresar como 80, que sería alfa, por A, menos 128 por la identidad, y cuando uno hace esa cuenta termina llegando a 32, pues esto sería ser, recuerden que A en este caso es 2 menos 1, 0 y 2, menos 128, 0, 0 y 128, y al hacer esta cuenta llegamos a 160 menos 128 es 32, menos 80, 0 y 0 es 0, y 80 menos 128 es, perdón, 2 por 80 menos 128 es 32, que era lo mismo que habíamos obtenido por el otro método. Entonces, por supuesto que si bien esto es más fácil que lo que hicimos anteriormente con la matriz de Jordan, tengan en cuenta que va a depender cuál de los dos métodos me conviene estrictamente de el orden de la matriz, es decir, esta es una matriz de 2 por 2, pero va a depender del orden de la matriz que yo esté trabajando y qué potencia quiero calcular, ¿sí? Porque supongamos que la matriz original hubiese sido de 18 por 18 y que quisiese calcular la potencia a la 27. ¿Sí? Entonces, primero que nada va a depender de cuántos autovectores, entre comillas, me falten, es decir, cuál sea la sumatoria de las diferencias entre las multiplicidades algebraicas y geométricas, es decir, supónganse que me faltan 4 autovectores. Así que la diferencia entre las multiplicidades algebraicas y geométricas de los distintos autovalores que están repetidos es 4. Y supongamos que la potencia que quiero calcular es la 27. Entonces, en realidad, la potencia 27 por aplicación, por despeje desde el teorema, o sea, si el teorema de Cayley, o sea, si la matriz dijimos que era de 18 por 18, como el polinomio característico va a ser de grado 18, entonces quiere decir que la potencia 18 la voy a poner en función de las 18 anteriores que van desde la 0 hasta la 17. Entonces, en realidad, para llegar hasta la potencia, cuando esté intentando calcular la potencia 27 a partir de una matriz de 18 por 18, entonces en realidad voy a necesitar 18 coeficientes, es decir, desde alfa 1 hasta alfa 18 para poder poner la potencia 27 en función de las 18 anteriores, y a su vez de esas 18 va a haber 4, en realidad me van a faltar datos, entonces voy a tener que derivar 4 veces el polinomio de grado 18, ¿sí? Entonces en realidad voy a tener que hacer todo ese balanceo dependiendo cuál sea el tamaño de la matriz original y qué potencia quiero calcular para ver si me conviene aplicar esta técnica de Cayley-Hamilton o la matriz de Jordan previamente vista.